amigos, amigas. Es un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad tomaré las palabras del maestro Carl Jung acerca de la sincronicidad. Esta señala que dos sucesos no coinciden en el tiempo y el espacio casualmente, sino que comparten un significado concreto. En otras palabras, todas las experiencias son el reflejo de un estado de conciencia. Cuando se consulta el oráculo, se muestra un estado de conciencia actual, en el ahora, y se explica de un modo subjetivo lo que objetivamente va a suceder de acuerdo a la biblioteca de nuestro subconsciente. El mismo Jung manifestó que todo árbol que sus ramas quieran llegar al cielo, sus raíces deberán tocar el infierno, haciendo alusión a la dualidad del árbol de la vida. En Oriente, Loshu, la tortuga, en su caparazón encontramos la representación del cuadrado mágico de 3×3. Se tiene de referencia la posición y orientación de la tortuga. El movimiento de la energía representa el Pakwa, los 8 triagramas y el Tao. El taoísmo se fundamenta en los 5 Qin y en los 4 libros Shu, manuscritos extensos que se han modificado con el tiempo y que muy pocos eruditos han llegado a sondear. El Shu Qin, la Biblia primitiva china, es un pequeño texto escrito en Censar, lenguaje sacerdotal secreto. A este texto se le atribuye el origen de numerosos libros, como lo son los Puranas hindúes, los conocimientos de Thoth Hermes en Egipto, el Sefer Yeshirah, el Kyuti y hasta el Pentateuco. El Tao Te Ching tiene más de 5.000 palabras en una docena de páginas, algunas de ellas intangibles a la traducción. El I Ching es el texto clásico más antiguo que refleja el pensamiento chino. Se basa en el Zhouyi. Desde la dinastía Han se convirtió en un sistema adivinatorio y Confucio lo perfeccionó como una guía para la conducta personal. Lao Tse, el predecesor de Confucio, escribió más de 1.000 libros, la mayoría sobre ética y religión, algunos de magia. Los triagramas del Rei Yi es un pequeño texto de carácter adivinatorio y espiritual, donde se describe la energía de cada triagrama del I Ching. El libro de las mutaciones es un sistema adivinatorio, binario, un lenguaje dual, representa las energías, las fuerzas yin y yang en interacción. Los 64 hexagramas reflejan todas las posibilidades vitales ante cualquier situación. La cara de la moneda representa la energía yang y el sello de la moneda representa la energía yin, a los cuales se les puede asignar un valor numérico. Se utilizan las 3 monedas iguales y se lanzan 6 veces al aire. Cada vez se obtiene una línea. 3 caras nos generan un viejo yan, una línea mutable. 2 caras y un sello nos generan un joven yin, un trazo estable. 1 cara y 2 sellos nos generan un joven yang, una línea estable. Y 3 sellos nos generan un viejo yin, un trazo mutable. En la interpretación del libro de los cambios, el secreto está en la interpretación de estos trazos mutables, que es donde se genera el cambio. Se construye de abajo hacia arriba. Las 2 primeras líneas corresponden a la energía de la tierra, las 2 posteriores representan el mundo de los hombres, y las 2 últimas líneas hacen alusión al cielo. Cada hexagrama representa una situación en el presente. Un trazo viejo inmutable va a generar un trazo joven y estable, que será el resultado final en determinada situación a futuro. Al consultar el I Ching obtenemos 8 triagramas, cada uno particular y único, clasificados de la siguiente manera. La primera energía es Chien, lo creativo, la fuerza, el Padre, el cielo, es la energía Yan. Posteriormente está Kum, representa lo receptivo, la introspección, la devoción, es la madre,
la energía yin. De la interacción de estas dos energías primordiales nace Chen, el impulso, lo que despierta, el trueno, energías del primer hijo. Posteriormente surge Kan, el peligro, el abismo, es la energía del agua, de lo insondable, representa al segundo hijo. A continuación encontramos a Ken, la quietud, el reposo, la montaña, es la energía del tercer hijo. Posteriormente se encuentra Sun, lo suave, lo dócil, representada por el viento, la madera, es la energía de la primera hija. A continuación encontramos a Li, lo oscilante, energías de dar a luz, representada por el fuego, es la energía de la segunda hija. Y por último encontramos a Tui, la alegría, lo gozoso, representada por el lago y es la energía de la tercera hija. Los hijos nos indican el impulso en sus diferentes estados y las hijas la introspección en sus diferentes etapas. Ya que el origen del I Ching es oriental, es difícil encontrar un texto en español que tenga una traducción exacta. Las primeras traducciones fueron al alemán, por ello recomiendo la versión de Richard Well del libro de los cambios que encontrarás gratis en la descripción de este video. Cualquier persona puede utilizar el libro de los cambios. Se debe tener la mente dispersa y concentrarnos en una pregunta concisa. Meditar por un par de minutos con tu mente enfocada en lo que quieras indagar. Lo recomendable es consultarlo en horas de la mañana. El hexagrama está constituido por dos triagramas, donde sus trazos mutables, si los posee, me van a generar un nuevo hexagrama. Cada hexagrama tiene una explicación, un juicio y una imagen, y la explicación de cada trazo mutable, si lo amerita el caso. En el ejemplo del libro, que el libro utiliza el hexagrama número 17, Sui, el séquito, la sucesión, donde el primer, tercer y quinto lanzamientos, sus trazos mutables, me generan un nuevo hexagrama, el número 62, Xiao Guo, la preponderancia de lo pequeño. En el caso del hexagrama número 17, Sui, el seguimiento, nos representa la energía en el momento de la consulta. Nos representa al signo de Cáncer, y este signo zodiacal es cardinal, indicándonos el movimiento. Representa la carta del carro en el tarot, que es el signo de Cáncer. Es un arcano mayor, un sendero del árbol de la vida. Su imagen es la de un carruaje tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, indicando diferentes caminos, al igual que la dualidad. Este hexagrama tiene como triagrama base la energía de Chen, el primer hijo, el trueno, lo que despierta, el movimiento, y el triagrama superior Tui, la alegría, el lago, lo gozoso, que es la energía de la tercera hija. Ahora bien, las líneas mutables, sean tres caras o tres sellos, viejos yin o viejos yang respectivamente, es donde se genera el cambio. El I Ching te lo explica de una forma natural, como un cuento, una anécdota, de tal manera que se adapte al tiempo del consultante, ya que estos trazos son como una sucesión de eventos que se generan con el paso del tiempo. Del hexagrama resultado, si éste posee trazos mutables, los tendremos en cuenta, si no, solo debe interesarnos hasta la imagen, de la misma forma que el hexagrama hacia el cual muta la energía. Solo nos interesa hasta interpretar la imagen. Se tiene la idea que astrológicamente el tránsito más corto de un astro en nuestro sistema solar es el tránsito lunar, que dura 28 días, pero realmente el tránsito más corto es la retrogradación de Mercurio, que dura 21 días. A la mitad de este evento, Mercurio hace una conjunción con el Sol, donde se ilumina y adquiere un nuevo mindset, una nueva manera de pensar, de ver lo que tiene que ver.
es el mensajero de los dioses. Es por ello que la interpretación del I Ching, del libro de los cambios, dura 21 días y la energía muta a los 11 días y se genera un nuevo hexagrama si así es el caso. La consulta, por lo general, puede estar relacionada al signo zodiacal del consultante. Los signos de fuego pueden indagar por sus proyectos. Los signos de aire pueden relacionarse a su trabajo. Los signos de agua les puede interesar sus relaciones personales y los signos de tierra al dinero y sus posesiones. Independientemente de ello, el I Ching responderá a lo que realmente debas saber si lo haces con respeto y de la forma correcta. Espero que esta interpretación del libro de los cambios resuene contigo. Te invito a suscribirte al canal, darle like y compartir. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo.